Ribalta Records presenta En Big Boys Podcast. vale, sí. Bienvenidos una semana más al nuevo programa de In Big Boys Podcast, el 8º ya. Estamos aquí con el equipo, con el team. Saludad a todos. Hola, buenas. Hoy vamos a presentar el nuevo álbum de Kanye West, que ha salido hoy, 9 de febrero de 2024. Que es su álbum Vulture y es un retorno después de un año sin sacar absolutamente nada. La gente pensaba que estaba desaparecido, no lo estaba. Y más bien va a venir a España, Madrid, en agosto. Vamos a presentar ahora la canción Vultures, que es el nuevo single. Turned 10 bricks into 12, them birds had a growth spurt. We gon' do some shopping later, I'ma need some dough first. I just got some head and a ghost, and that ghost her. Yeah, out of here. Your boyfriend a gopher. I seen him out with her, I pretend like I don't know her. I can't do no features with you, nigga, that's a no, sir. Hardest nigga on earth, I'm not really from earth. We gon' dial 911, I let off that chrome first. I put in my own work, better do your homework. I can hear that money calling, I pick up the first ring. What you gon' charge an old man for that pussy? Girl, don't hurt me. Three gang leaders with me all times. I don't know who I fucked last night. I got Alzheimer's. I don't know who them hoes is, man, they all lying. Brody, tell me who them hoes is, man, they all fine. 100 hooligans and we with the foolishness. I'm anti-Semitic, I just fucked a Jewish bitch. I just fucked Scooter's bitch and we ran her like a lead. Bitch got pregnant in the threesome, so who's baby? Acabamos de escuchar ya la canción. ¿Tú qué piensas de esto, María? A ver, la verdad que yo opino que es bastante repetitiva. Este género, la verdad, no me gusta mucho, no lo suelo escuchar. Pero bueno, este cantante también es muy famoso y también se le conoce, creo que por ello. Así que la verdad que no está mal para su retorno. ¿Tú qué piensas de esto, Nerea? Bueno, pues a mí no me ha gustado mucho, la verdad. Estaba esperando ese momento a que la canción rompiese y no lo he encontrado, así que bueno, no la añadiría a mi playlist, pero está bien. ¿Tú qué piensas de esto, Alejandro? Pues la verdad es que tampoco es un género que yo suelo escuchar, pero honestamente sí que es una canción que me ha gustado bastante y que añadiría a mi playlist. ¿Tú qué piensas de esto, Carolina? Bueno, pues mi opinión es muy similar a la de Nerea. Estaba esperando que rompiera la canción y pues no, lógicamente no ha roto. No la añadiría a mi playlist, pero supongo que la gente que escucha más este tipo de música sí que les gustará. ¿Y tú, Paula? Bueno, la verdad es que opino que la canción es como que por más que avance pues no cambia, pero la verdad es que está bastante bien, la verdad. Y para ser Swiftie está bastante bien, Marta. ¿Y tú, Víctor? ¿Qué, Víctor? Bueno, para ser Kanye me parece algo bastante normal y bastante repetitivo, y lo que buscas cuando escuchas una canción de Kanye es que te vuele la cabeza y que te ponga movidas raras y cosas así. Y con esta la verdad es que no lo ha conseguido. Espero que el resto del álbum mejore un poquito el asunto, y porque si no, no sé, se ha quedado un poco atrás, la verdad. Y por último, Víctor. Mira, voy a hablar claro. No entiendo inglés, no sé de qué va la canción, ¿vale? Para mí, este tipo de música no me gusta, pero el Kanye este, como se llame, mi colega, mi colegote toda la vida, no lo he escuchado en la vida. Pero dicen que la rompe a los 3 segundos de que se acabe la canción, o sea, ha sido un poco castañica este temita, pero yo respeto la música, está guapa. Y por último, mi opinión es que tal vez no la haya hecho tan bien como los últimos álbumes, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el último álbum tampoco la rompió tanto como fue el anterior, pero creo que es posible que sí que lo mejore, además de que ha hecho un regreso bastante bueno últimamente y creo que se está preparando bastante bien. Nos despedimos de el programa. Adiós. Adiós. ¿Qué lo que?
some shopping later. I'ma need some dough first. I just got some head and a ghost her. Y hasta aquí el 8º programa de In Big Boys Podcast. Esperamos que os haya gustado el escucharlo tanto como nosotros grabarlo o más. Muchas gracias por acompañarnos otro día a todos vosotros que nos escucháis.